San Pedro Sula? Bienvenidos a Buenas Nuevas, Honduras. Somos Jorge Torres, Wendy, y hoy nos acompaña el profeta Elisandro Aguilar. Gracias por acompañarnos a este nuevo proyecto que el Señor ha puesto en nuestros corazones para llevar un mensaje de amor, paz y esperanza. Queremos comenzar, como siempre, con algo divertido. Voy a contarles el chiste del día. Llega un niño donde la mamá y le dice, mamá, mamá, mamá. En la escuela me dicen Backstreet Boys. ¿Quién te dice Backstreet Boys para ir a hablar con la maestra? Everybody. Bueno, sigamos entonces en este nuevo episodio de este podcast, Buenas Nuevas Honduras. Estamos muy contentos hoy de volver a compartir este mensaje de amor, de paz y de esperanza. Traemos esta noche de invitado al profeta Elisandro Pineda y pedimos que nos cuente un poco, profeta, acerca de dónde viene, a qué se dedica, que nos ponga en contexto cómo el Señor ha obrado en su vida. Bueno, es un privilegio estar con ustedes esta noche. Gracias. Y compartir las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho. Soy de Lepaera, Lempira. Excelente. Somos 6 hermanos, yo soy el primogénito. Primero. Y de una familia humilde, luchadora, una señora ama de casa, mi papá sí de campo, se dedicaba a cultivos, y de una familia humilde. ¿Y cómo conoció a Cristo en ese proceso para estar aquí hoy en día? A mí nunca me hablaron de Dios, siempre en la juventud no tiene amigos, ¿no? Sí. Y se encuentra con todo tipo de amigos, y cuando Dios tiene un propósito, permite ciertas cosas en la vida de alguien para que Dios sea glorificado. En ese tiempo, el que estudiaba ingeniería era como quien dice que tenía más dinero, y tenía unos amigos que eran ingenieros. Entonces ellos tomaban, salían a fiestas, y yo no tenía dinero, pero ellos tenían, entonces yo salía con ellos. Entonces ahí comenzamos a conocer un poco de lo que es el mundo. Ajá. Y básicamente en ese ir y venir de la vida, usted fue, digamos que sumergiéndose en ese mundo que hacían sus amigos o en esa atmósfera que se desarrollaba, y ese mundo lo fue absorbiendo. Cuéntenos un poco de esos momentos de su juventud, digamos, cómo fue su vida antes de conocer a Cristo. Salíamos y tomábamos, comenzamos con una cerveza, un trago, y ya después lo fue gustando, y ya por último ya era como quien dice, no era una rutina, era como que el cuerpo lo pedía. Como que, entonces comenzamos a tomar con los amigos, y recuerdo que en cierta ocasión un ingeniero muy reconocido, preparado económicamente con todo, de una buena familia, lo comencé a ver que andaba en la calle. Entró a lo que es el alcohol y luego a consumir drogas, y quedó como que dice loco. Okay. Y en ese ir y venir, en esa etapa de su vida, ¿cómo llega usted desde Lepaera hasta San Pedro Sula? ¿Es en Lepaera donde tiene un encuentro con Dios o es acá en San Pedro Sula? En Lepaera, porque cuando comenzamos a ver al amigo que tomaba mucho, otro amigo mío que es ingeniero, y me dice, la vida que llevamos, creo que lo que nos espera es lo que le pasó a nuestro amigo. Okay. Si no le hacemos un alto a eso, sí. Entonces terminamos así. Recuerdo que le dije, pero ¿por qué me dices hoy que vamos a terminar así cuando tú eres que... Yo no tomaba cuando tú me diste la primera cerveza y el primer tequila, entonces ¿por qué me vienes a hablar de esta manera? Increíble, la verdad es que nos damos cuenta de que lejos de Dios nada podemos hacer, y de alguna manera necesitamos a Dios para poder encaminarnos y poder regir nuestras vidas. Quiero saber, profeta, que nos diga más o menos cómo fue su encuentro con Dios, en qué consistió. ¿Alguien lo invitó a alguna reunión? ¿Dios le habló en algún momento de prueba o de dificultad? ¿Usted buscó a Dios? Háblenos un poco de esto. Conocí a Dios en un momento
bien difícil cuando asesinaron a mi papá. Estaba bien niño. ¿Cuántos años tenía para ese tiempo? Tenía como unos 17 años, se puede decir, pero Sí, estaba joven. yo no había crecido con mi papá. Mi mamá me regaló a la edad de 1 año. Yo no supe lo que fue el abrazo de una madre, el abrazo de un padre. Siempre soñaba con ser un profesional, ser médico o ser arquitecto. Ajá. Eso era lo que, Sus anhelos. mis anhelos. Y fue así cuando tuve un encuentro con Dios, cuando me di cuenta que habían asesinado a mi papá y de entrar en unos pensamientos. Y en ese momento me dicen, mira que el Señor es tu mamá, una señora humilde que le tocaba que levantarse de mañana para llevar la comida a mis demás hermanos. En ese momento recuerdo que un sábado estamos planeando ir a una fiesta con unos amigos y llega uno y dice, yo les quiero invitar hoy a un buen lugar que ustedes necesitan. Y los preparamos, los vamos, y yo recuerdo que me tiré ahí mi cervecita para llegar medio Entonado. Ya entonado, adelantado. Y cuando llegamos, lo impactante es que en la entrada de la puerta está alguien y me dice, bienvenido, no va a salir como entró. Yo dije, aquí voy a salir con dinero. Excelente. Y en medio de muchos varones, era la reunión de varones, me extrañó que solo habían varones. Comienza alguien a cantar una alabanza que dice, puedes tener paz en la tormenta. Ajá, bonita. Yo iba con una tormenta de problemas por el odio que le tenía a mi mamá, el vacío cuando mi papá fue asesinado y me sentía fracasado. Lo que menos quería era vivir. Y el que está con un teclado, recuerdo tocando una nota y decía, puedes tener paz en la tormenta. Que a mí me habían enseñado que los hombres no lloraban. Me habían enseñado que los hombres eran valientes, eran fuertes, pero cuando esta persona comenzó a tocar la alabanza, yo comencé a llorar. Se quebrantó. No lo podía explicar. Ni lo entendía. Ni lo entendía, ni sabía qué me estaba pasando, pero algo extraño que comencé a pensar en mi mamá. Como que el odio que tenía hacia mi mamá en ese momento como que fue disipado. Hoy entiendo qué pasó. Claro. Y cuando el que lo lleva, yo miraba que levantaba la mano llorando. Y yo dije, ¿a qué se arruinó ya también? Y luego me dice, Elisandro, te quiero decir que de la manera que te invité a que tomáramos, a que estuviéramos en la calle, de esa misma manera también te quiero invitar a que conozcas a Dios. Amén. Yo no sabía que Dios existía, porque le preguntaba yo que dónde estaba cuando mi mamá me abandonó, dónde estaba cuando mi papá fue asesinado, porque a mí me decían, mira, aquellos son tus hermanos. Yo decía, esos no son mis hermanos porque no crecí con ellos. Entonces en ese momento pasó algo que el que está tocando el teclado dice, aquí hay un joven que vino con dificultades, aquí hay un joven que vino con sus sueños deshechos, aquí hay un joven que será el próximo que Dios va a usar en la nación. Y yo decía, ¿pero cómo? Describiéndolo a usted. Sí, yo trabajaba en el campo desde pequeño y dice, puedo ver a alguien que es un joven que se va a conocer diferentes continentes. Y recuerdo que dejó el teclado él y se fue donde mí. Y me dijo estas palabras, lo que el diablo destruye es lo que Dios edifica. Amén. Y me dijo estas palabras, y ese vacío que sientes en tu corazón, el odio hacia tu mamá, el vacío por la muerte de tu padre, ese vacío hoy es llenado
Yo dije, este está loco, dije. Alguien le contó. Alguien le contó. Y me dice, puedo ver a tu familia. Y yo dije, ¿quién me va a hacer caso si soy fracasado? Y me dice, vas a tener una familia muy bonita, vas a tener hija inteligente. Y hoy en día eso se ha cumplido. Esa palabra ha pasado desde esa promesa hasta este tiempo. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado 25 años. 25 años. Increíble. Y me imagino que en ese momento, cuando uno escucha hablar de esas promesas, es algo inconcebible, es algo que uno no puede creer que vaya a ser cierto. Lo miraba como inalcanzable, una porque no había salido de mi pueblo. Solo conocía mi pueblo prácticamente. Claro. Y desde ese día algo aconteció para bien, porque luego comencé nuevamente a ir a los eventos y el anhelo de tomar se quitó, se consumió en un solo. Y fue milagrosamente que se quitaron los deseos. Sí, claro que hay personas que uno les hace daño también. Y lo primero que Dios me puso es pedirle perdón a alguien que le había hecho daño. Y llegué y me dijo, bueno, te estaba esperando porque yo estaba orando para que tú pidas perdón. ¿Y ese alguien era quién? Era una muchacha que había conocido, pues entonces sí. hubo algo ahí con ella y quedó lastimada, entonces claro. había que sanar eso. Había que sanar. Sí. Definitivamente. Es que cuando no estamos con Cristo lastimamos a mucha gente sin saber la verdad. Y quiero que nos cuente, después de conocer a Cristo, uno cree que ya la vida se le resolvió, que uno ya no va a tener problemas, que todo va a ser ángeles y nubes. Pero yo sé que cuando conocemos a Cristo vienen pruebas para que nuestra fe sea excelente. ¿Usted ha tenido ese tipo de proceso desde que conoció a Cristo? Si no me equivoco, entre lo que más o menos recuerdo, unos 18 años de proceso. 18 años. Quiera Dios. Pero realmente cuéntenos, todo este tiempo, cómo después de pasar el proceso, en el momento de iniciarlo, yo creo que uno no se va dando cuenta que está dentro del proceso hasta que vienen las dificultades, los traspieces. Y en qué momento, digamos, usted llega como a desesperarse, porque usted piensa, bueno, yo no vine a Cristo para esto, y que quizás no entendía que era parte del camino para llegar a la promesa. Cuéntenos un poco de esas experiencias que tuvo difíciles. ¿Cómo qué procesos? Describa un par de procesos para que podamos entender todos a qué es sometido un hombre de Dios que tiene un llamamiento grande. Uno de los procesos que más fue con mi familia. Yo recuerdo que todo el mundo tenía refri y todo el mundo quizás tenía su buena cama. Nosotros pues era una cama le llamamos como de petate, que se pone como con nylon, como tipo lazo. Entonces esa era la king size full, la más cara. Sí. Y recuerdo que el juego de muebles era que una lata de leche Seteco y ahí poníamos, como quien dice, algo de madera. Ese era el juego de muebles. Y recuerdo que en cierta ocasión, ya sirviéndole a Dios, siempre mi sueño era un día poder sentarme con toda mi familia y disfrutar, ¿va? Pero no podía porque estaba en un proceso de dificultades económicamente y todo eso. Y recuerdo que yo les digo que en los procesos Dios me ha hecho bien inteligente. Dios le da sabiduría y cuando usted se vuelve un agradecido por lo que tiene o por lo que no tiene, un día determinado Dios lo va a sorprender. Porque Dios, si hay alguien, el Dios que yo conozco es que nunca queda debiendo nada. Él siempre cumple. Amén. Y recuerdo que en una de esas, para un 24 de diciembre,
mi mamá iba a hacer una cena, ya mi verdadera mamá que iba a hacer una cena, entonces ella lo que hizo fue que compró el fresco como 3 días antes y lo metió a una pila para que se helaran y salieron como hielo. Cuando yo miro a mi mamá que se va para la pila, me llamó la atención ir a ver cuando ella está metiendo la mano en la pila y miro que viene con los frescos como congelados. ¿Y qué pasa, mamá? Le digo, ¿qué está haciendo? Es que te estaba esperando, me dice, y puse a helar los frescos porque los vecinos no me dieron espacio para usar su refrigerador. Sí, eso golpeó mi vida. Porque mis hermanos pequeños, mis hermanas pequeñas, y ver toda la dificultad que vivimos como familia, lo económico, y hay algo que hoy en día le doy gracias a Dios porque me permitió conocerle en medio del proceso. Sí. Hay algo que dice en el libro de Oseas: he aquí que yo lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y estando en el valle de Acor, le voy a abrir puertas de esperanza. ¿Quién le puede abrir puertas de esperanza en un valle de problemas, en un valle de enfermedad, en un valle de crisis? Allí es donde dudamos realmente de esas promesas, porque estamos en medio de la dificultad y uno no mira más allá de lo que está viendo en ese momento. Sí, y fue así cuando algún día dije, esto tiene que terminar, y tomé de la mano a mi mamá y a mis hermanos y les dije, papá no está, pero quiero decirles que yo tengo un Padre celestial hoy. Amén. El que es dueño de todo. Y tomé de la mano a mis hermanos y les dije, ustedes van a ser los próximos profesionales. Recuerdo que tomé de la mano a mi hermana, la pequeña, y le dije, yo la puedo ver graduada, voy a hacer todo, voy a luchar y voy a servirle a Dios, y yo sé que un día Dios los va a dar la oportunidad de que sea profesional. Gracias a Dios, Dios me permitió graduar a mis hermanos, a todos. Qué bueno. Qué bello. Mi hermana sacó una carrera gerencia en negocios, y el día que yo la vi graduándose, me sentí como cuando un padre se siente orgulloso de sus hijos. Eso mismo sentí. Tiene su buen trabajo, tiene su buen... Dios la ha bendecido. Hoy somos una familia testimonio. Que si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Los procesos te llevan a amar más a Dios. Los procesos te llevan a tener una dependencia en Él y a confiar que lo que tú puedes tener en el banco ahorita, si Dios le place, te lo quita. Y también puede ir al otro extremo, que si Dios le place de estar tocando fondo, Dios mete la mano y cambia tu vida. Amén. Entonces comenzamos a servirle a Dios, vinieron procesos, luego a mi mamá le detectan cáncer, primer milagro que miré un quirófano del cielo y miré 2 manos que venían con todo lo que se ocupa para una operación y me fui a hacerle la cirugía. Por medio de una oración. Por medio de una oración, le dije, mamá, aquí está el quirófano, vamos a hacer la cirugía y comencé a hacer los pasos. Sí. Y el médico dijo que ese cáncer iba a volver. Pero el Dios que yo conozco, lo que Él hace, lo hace completo. Mi mamá recibió sanidad hace más de unos 18 años. Wow. Y todavía está con vida. Qué bueno. Qué bello. A mí me parece interesante y yo ya tengo todo el programa de decirle a Elisandro profeta. Y quiero que hablemos específicamente de ese tema, porque hay gente que quizás no tiene el conocimiento en la palabra o hay otros que quizás tienen dudas con este don que el Espíritu Santo da. Yo quiero, profeta, que usted nos cuente básicamente cómo recibe este don de la profecía y
y que nos diga dónde hay un fundamento bíblico, en dónde está en la Biblia que ese don viene de Dios, y que en estos tiempos también tenemos profetas. Que nos hable un poquito acerca de la profecía para que las personas que no son experimentadas puedan entender un poco esas visiones que usted tiene, cómo las tiene, por qué usted dice, vi esto, me fijé en esto otro. Vi un quirófano. Eso, exacto. que explíquenos un poco acerca de ese don. En 1 Samuel capítulo 16, verso 13 en adelante, 2 versos ahí. 1 Samuel 16, 13. Dice que Dios va a ungir a David, pero necesita un profeta, que es Samuel. Ajá. Y dice que Samuel comenzó a llamar a todos sus hermanos. Y en ese momento viene la palabra de Dios sobre Samuel. Amen. Y le dice, no mires lo alto, no mires lo hermoso, porque yo no veo eso. Yo veo El corazón. el corazón. Como hay profetas todavía, y tal vez muchas veces dan una palabra y la palabra no se cumple. A veces no es porque Dios se equivoca, a veces no estamos preparados Para recibir el milagro, ese milagro. Ujú. lo que Dios habló. Porque ¿qué pasaría si Dios me daba una palabra que voy a ser una persona exitosa, pero eso me separa de Dios? Entiendo. O me aleja, o no tengo tiempo para Él. Por ejemplo, usted en toda su etapa de profeta ha dado palabras proféticas a personas, y hay algunas palabras entonces que sí se ha cumplido, y hay otra que digamos está en el proceso de cumplimiento. Sí, una de las palabras que Dios me dio fue hace quizás como unos 10 años. Yo tengo, por primera vez, ¿verdad? Viajamos como familia. Dios me bendice con una excelente esposa, una mujer que ama a Dios. Yo de eso me siento muy bendecido. Amén. Mis hijas aman a Dios y me salieron inteligentes y guapas. Entonces, Sí, como la lindas. promesa que le como dio. la Como la promesa promesa. que Dios me dio. Una de las palabras es que un día estoy en la sala de la casa, quizás ese día estoy más relajado. Ese día yo creo que tal vez había orado que tal vez 5 minutos. Y cuando estoy sentado en la casa, Dios me habla y me dice que me vaya para la embajada, que mi visa ya está. Y yo tuve una visión que miré como una bodega, pero en la bodega hay una gaveta. Y yo miro una mano que abre la gaveta y espiritual me abren el pasaporte y miro la visa mía, la visa de mi esposa y de mis hijas. Estampada en los pasaportes. Ajá. Sí, pero mi esposa tiene 7 meses de embarazo. Entonces, en 7 meses de embarazo, todo el mundo quiere Atender que nazca allá. su hijo allá. Claro. Que Entonces, nazca. es Es difícil que le den la visa. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, comprar la cita, le digo, y los vamos. Yo recuerdo que hicimos la solicitud y como a los 3 días cae un correo que tenemos que ir tal fecha, pero era como que en cuestión de días. Sí. Básicamente se adelantó la cita. Sí, entonces cuando vamos, yo no tengo, como quien dice, económicamente, tengo $20, que eran como 300 y algo del Empira. Y mi esposa preparando todo, mire, le dije, usted no lleve nada porque yo no quiero que el día de mañana decir que logré tener una visa por lo humano. Si Dios me dijo que mi visa estaba, yo voy. Y pude ver la visa y pude ver por cuánto tiempo me la daban. Y yo solo llevo, en ese tiempo, a usted el banco le daba los estados de cuenta cuando usted los pedía. Sí. Ujú. Se los daba en una hoja. Y cuando yo llego a un banco, la persona que me atiende, comenzó a reírse y comenzó a llorar. Y me dice, es primera vez que viene una persona, me dice que va a solicitar una visa y que no tiene dinero.
Y me dice, le quiero, pero en son de broma, ella riéndose y llorando, me dice, cuesta más la hoja Que lo que usted tiene en y la el cuenta. sobre que lo que usted tiene. Entonces yo a todo le busco un sentido. No, sí, me he cargado, me he preocupado, Sí. pero yo creo que cuando usted tiene gratitud, usted es como la tortuga, todo le resbala. Un día se tiene que ir la enfermedad, un día se tiene que ir la miseria, Amén. tiene que venir la oportunidad. Así es. Amén. Y le dije, ¿y no será que me puede dar unos 200 lempiras para irme para Tegucigalpa? No. Entonces comenzó ella como riéndose. Recuerdo que miré la bodega y comencé a ver la visa. Cuando llegamos, recuerdo que me dicen, usted no califica, usted no aplica y todo, y le preguntan a mi esposa, y cuánto felicidades, le dice, ¿cuántos meses de embarazo? 7. Le dice. 7. Y le dice, ¿y cuánto tiempo piensa estar en Estados Unidos? No, queremos ir de vacaciones. Y me dicen, ¿y tiene boleto? No tengo. ¿Tiene gente conocida? No tenía en ese tiempo. Y me dice, ¿y cómo que querés ir? Yo miré algo, una visión que Dios me daba la visa, y yo vengo por eso. ¿Usted le dijo eso al cónsul? Sí, entonces se me quedó viendo y me dice, humanamente no te puedo dar la visa, me dice, porque no hay nada que me garantice que tú vuelvas y yo te la doy por una entrada, porque tú te quedas. Y a mí alguien me había dicho, no le hables de Dios ni de nada de eso, porque le hablas de Dios, se van a cerrar las puertas. se cierran. Y yo lo primero que sentí fue que Dios estaba ahí. Ok. La presencia, la unción. Sí, y sentí algo que dice Efesios, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que yo soy el Señor. Cristo para, es el Señor. Para gloria a Dios Padre. Dios Padre. Sí. Y dice, pídeme y te daré por herencia en las naciones. Y yo dije, Señor, nunca te he pedido, pero hoy necesito el toque y la gracia tuya para y cuando me dijo, yo miraba que tomaba el sello y como indeciso. Como indeciso. Y me le quedo viendo y le digo, su hijo va a ser sanado. Y cuando se me queda viendo, me dice, ¿cómo sabes? Sé cuando Dios quiere operar un milagro. Y comienza a llorar y me dice, ahí él no me está preguntando ya, sino que yo le estoy hablando. Sí. Y se me quedaban viendo y yo escuchaba que a mis espaldas la gente desesperada porque mucho tiempo conmigo, mire, vino a perder el tiempo y todo. Y estuvimos ahí como unos 15 minutos más o menos. Y me dice, ¿cómo sabes? Soy un hombre de Dios y me dice, tengo un hijo que necesita un milagro. Señor José Lisandro, feliz viaje, su visa está aprobada. Increíble. Qué maravilloso. Qué bello el Señor. Tengo la visa, pero no tengo el boleto. Ya está feliz, pero falta ese montón de billetes para comprar el boleto. Entonces estoy en mi casa y yo miro que vienen 3 personas. Y yo miro que esas 3 personas traían un sobre. Y una me decía, yo me encargo de pagarte todos tus gastos. Esa es una visión. Es una visión. Es una visión. Y le digo a mi esposa. Entonces mi esposa se preocupaba porque decía, ¿será que mi esposo está cabal? Está quedando loco, está viendo loco. cosas. O es tanta la pobreza que tenemos que ya está viendo cosas negativas. Yo quiero decir que yo he escuchado a la esposa del profeta Elisandro y ella una vez dijo que a ella al principio le parecía tan extraño las visiones que él tenía como profeta, pero que siempre termina haciendo lo que él ve en las visiones. Yo lo recuerdo que ella un día lo mencionó, yo no sé qué hace este hombre, pero lo que dice se cumple. Es Dios hablándole. Y en esa ocasión, cuéntenos, perdone que lo interrumpe. Viene alguien y me dice, mira, me dice, yo soy bien tacaño, me dice. Usted sabe la palabra tacaño, sí, claro. en el catracho, alguien que es agarrado. Agarrado. Me dice, pero con tu vida me pasó algo, me dice. Voy para Suiza, me dice. Y estoy con mi familia. Y por no obedecer,
a la primera vez que sentí de pagarte los boletos y darte 20 días de hotel. Una semana en Orlando, en Disney, con todo pagado para que disfrute. Wow. Y me dijo, yo no lo hice, me dice, pero te quiero decir que no lo hice, me dice, pero aquí hay $10,000 para que tú viajes. Qué increíble. Entonces, Santo Dios. mi esposa Ajá. se quedó sorprendida porque dice, pero ¿cómo? ¿Cómo alguien va va a entregar tanto dinero por...? Sí. Sí. Entonces, cuando ya estoy en eso, recuerdo que Dios me muestra a alguien que lo necesita. No le di los 10,000, va, Claro. pero le di Una parte. una parte de esa ofrenda, digamos. de esa ofrenda. Uh-huh. Y recuerdo que en cierta ocasión los procesos siguen. Conozco a mi esposa. Mi esposa, pues, ella viene de una familia bien trabajadora, una familia bien unida, que si alguien compra algo o logra algo, partimos un pastel, hacemos una comida, Claro. los apoyamos todos. Si alguien está pasando procesos, entre todos los ayudamos. Sí. Y a mí me impactó eso. Y yo recuerdo que yo le oraba, le pedí a Dios y dice algo en un libro bendito que dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recuerdo que en cierta ocasión me invitan a un evento y cuando estamos en el evento, yo le dije a Dios, Señor, yo te pido que me dejes una esposa, pero que te ame a ti y que no vea el Lisandro maltratado por el desierto, por los problemas, sino que lo vea guapo, exitoso. Sí. lo vea guapo, Vea el hombre de Dios y exitoso. Estamos en un evento en ese tiempo en el presidio de aquí de San Pedro. Sí. Mi esposa trabajaba con jóvenes y le llevaban comida a los que estaban presos. Y yo le dije, Señor, y quiero que cante la que sea mi esposa, porque mi voz no está adecuada para eso. Y recuerdo que cuando miro que viene una muchacha con un bajo y va otra con un teclado. Señor, es cierto que tú das hasta que sobreabunde, pero yo te pedí una, ¿no? Y sientan en la mesa principal a todos los de adoración, pero a mí me dejan, pensaban que era un preso más. Ajá. Entonces yo estaba en una esquina donde estaban los demás. Claro. Y mi esposa se comenzó a hacer una pregunta, ¿dónde está el que va a darle el mensaje? El que da el mensaje. Sí. Y cuando están preguntando, porque no quedó tiempo de presentarme, yo andaba con una camisa polo, pero el cuello ya estaba todo deshecho, toda desteñida. Era la de reír y llorar esa camisa. Pero sí había algo que la pasión a servir a Dios nunca la perdí. Y porque yo decía, esto tiene que pasar un día. Claro. Un día la mano de Dios tiene que estar en mi vida y voy a hacer un testimonio. Sí. Amén. Entonces viene y yo recuerdo que mi esposa cantó, porque ella canta, y habló y me gustó la forma que tiene como es para expresarse y hablar, y me gustó y le dije, Señor, así te pedí una esposa. Y le dije, gracias Señor porque me la mandaste. Esa es convicción. Sí, cuando ya terminó terminó ella de hablar, de adorar, dicen, ¿dónde está el predicador? Dice, pues yo levanté la mano porque a mí me dijeron, yo soy, y dice que dijo mi esposa, un preso más. y dice que entonces cuando ya paso, comienzo a compartir el mensaje, la que es mi esposa hoy dice que comenzó, dice que dijo, yo voy a ser amigo, lo voy a tener como amigo, para que me vaya a predicar o hablar de Dios. Entonces me pidió el teléfono, se lo di y todo eso. Ella sintió como esa necesidad internamente, era como Dios poniéndolo en el corazón de ella. Sí, entonces viene y recuerdo que la forma como los conocimos fue bien bonita. Y la forma como los hicimos novios también fue bien bonita. Cuéntanos. Porque recuerdo que yo vivía en el Roble.
y de Roble hasta el parque. En ese tiempo, en la peatonal estaba Cinnabon, que vendían café y vendían unos encanelados. Y yo recuerdo que ya le había dado el número de teléfono a mi esposa y había compartido con ella como amigo. Pero un día ella dice que dijo, lo voy a invitar a tomar un café, y dice que comenzó a sentir algo por mí. Algo diferente a la amistad, sí, claro, que había empezado. A la amistad que dijo, ¿cómo habla de Dios? Lo miro que como que fuera el hombre más feliz, que no necesita nada y aún pasando procesos. Tiene que haber algo ahí. Algo especial. Algo especial. Sí. Y dice que ella andaba en un Toyota año 82, sí. Bien cuidadito, y yo me la hice a pie desde Roble hasta el centro. Recuerdo que en los zapatos bien lustraditos de encima, pero de abajo, de la plantilla, hendidos de lado a lado. Cuando yo vengo un mes de abril a mediodía, yo vengo en la Plaza 105. Por la 105 brillaba caminando desde el Roble, desde el Roble. Porque solo tenía 10 lempiras. Entonces dije yo, me voy a ir caminando porque cuando me venga, me voy a ir en bus. Y dije, y también mi primer cita con la que a mí me gusta, y no tengo cómo aparentarle porque ni siquiera eso tenía. Recuerdo que llego y cuando voy por la Plaza 105, escuché la voz del enemigo que me dijo, todavía sigues diciendo que Dios bendice cuando no tienes ni para un par de zapatos. Mira cómo está tu vida, eres un fracaso. Vas a conocer a la muchacha que te gusta y no tienes ni siquiera para invitarle un café. Y sigues hablando de que Dios es bueno, de que su misericordia es grande. Sigues hablando de que Dios suple, sí, le suple a otros, pero a ti no te suple. Interesante, así se siente uno en el proceso. Y recuerdo que de tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, esas nunca se pueden borrar de mi corazón porque quedaron cinceladas con el poder del Espíritu Santo. Sí. Cuando uno no califica, cuando uno no puede, cuando las habilidades tienen límite. Cuando la gente nos mira de menos. Cuando la gente te menosprecia, cuando la gente te da la espalda, cuando las puertas que tocas se te cierran. Qué bueno, porque un día Dios te las abre. Amén. Recuerdo que sigo caminando y llego al parque. Y estoy como a media cuadra. Yo hago la oración con más fe. Yo hago la oración más grande. Yo hago la oración. Dice mi esposa, me asaltaste espiritualmente. Dice. Pero no quedaba otra cosa que pedirle a Dios. Sí. Le dije, Señor, tú sabes que esa muchacha a mí me gusta. Pero no tengo ni para un café. Tú sabes que esa muchacha tiene todas las cualidades de lo que yo te he pedido. Pero no tengo ni siquiera para invitarle un encanelado. Señor, si no es mucho pedirte, yo te pido que tú la toques a ella. Que cuando yo llegue, ella me pida el capuchino y el encanelado. Yo he visto la mano de Dios en cosas sobrenaturales. Pero eso jamás lo voy a olvidar. Por muy bien que me vaya, cuando me siento cómodo, cuando siento que la mano de Dios está sobre mi vida, yo me voy a ver aquellos zapatos rotos que todavía los tengo. Me voy a ver la camisa y le digo, Elisandro, tú solo que sos por la gracia de Dios. Sí, Señor. Amén. Elisandro, todo lo que hoy has logrado no es porque tus habilidades, simplemente por el favor. Sí. Elisandro, tú estabas ahí cuando usabas esos zapatos pandos, cuando esos zapatos hendidos, cuando esa camisa que tenía un hoy, ese era. Pero la gracia un día te alcanzó, te atrapó y hoy tu vida es diferente. Sí. Porque hay veces que se los quiere olvidar, es tanto que Dios pone su favor y ya no tenemos tiempo para tener un tiempo de intimidad con Él, de volverlos agradecidos. Porque ya nos olvidamos de dónde venimos, porque ya no tenemos esa necesidad de clamarle tanto porque estamos bien y ahí es donde nos vamos olvidando. Pero cuéntenos la historia. ¿Qué pasó con el encanelado y el café? Porque eso es lo que nos tiene pendiente. Yo recuerdo que iba sudando así, como quien dice, como cuando le tiran un balde de agua. Y yo le dije, Señor, que esa muchacha vea tu gracia en mi vida. Porque yo no tengo nada, solo te tengo a ti nada más.
Pero el día que yo fui a aquella reunión, tú me hablaste. Y yo vengo con esa palabra. Recuerdo que cuando yo llego, mi esposa, bien elegante, su buena loción, bien cambiadita. Y yo lo contrario, yo en el fondo. Sí, claro. Y recuerdo que cuando me siento, yo le digo, Señor, toca a esa muchacha que me invite el encanelado y el capuchino. Y recuerdo que cuando viene una persona con un azafate de plástico y no se va para otra mesa, se va para la mesa donde yo estoy. Y la que es mi esposa me dice, yo no sé si tengo los mismos gustos suyos. Yo no sé si tengo los mismos gustos del encanelado, del café, pero ya le pedí su encanelado y su café. Eso fue un voltaje del cielo que no lo pude resistir. Yo me solté a llorar. De verdad. Porque yo tenía solo para el pasaje y no me ajustaba ni para el encanelado tampoco, ni para el café. Era un milagro. Y recuerdo que mi esposa me dice, ¿pero por qué está llorando? ¿Le pasa algo? Le digo, en este momento, si yo lo explico, usted no lo entiende. Porque para usted puede ser normal, pero para mí es un milagro. Y me dice, ¿pero por qué? Y yo recuerdo que yo escuchaba a la gente bien comunicativa. Pobrecito ese muchacho, cómo lo tiene la señora, mire, que ya dice llorar. Yo estaba llorando porque había visto un milagro. Claro. Un milagro de que cuando tú no tienes para un café. Claro. Alguien puede decir, yo he pasado momentos difíciles, pero café he tenido. Claro, claro. Yo recuerdo que ya había comenzado a hacer milagros. Yo recuerdo que yo voy a cruzar el pie y cuando yo voy a cruzar el pie me acuerdo que ando los zapatos vendidos. Y yo hice como que me había pegado calambre y me dice la que es mi esposa, ¿y qué le pasa? Es que yo me quedé así como barajeándola, no le contesté. Y en una de esas, la que es mi esposa me dice, quiero que me voltee a ver, le voy a hacer una pregunta, y quiero que me la conteste. ¿Será que me miró con los zapatos rotos? ¿Será que me miró con la camisa desgastada? Uh-huh. ¿O me va a preguntar de mi familia? No sé. ¿Qué me miró? Entonces, depende de la pregunta que usted me haga, yo se la contesto. Y me dice, ¿vamos a ser novios, sí o no? Directa la pregunta. Y yo le digo a ella que le costé. Porque yo le dije, déjame a ver qué dice mi papá. Y me dijo, pero no te entiendo. Si tu papá ya está muerto. Si tu papá ya murió, es que hoy tengo uno que se llama el Dios Todopoderoso. Recuerdo que se me vino un pasaje de la Biblia que dice, 1 Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad nos oye. Sí. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Recuerdo que yo dije, aquí está Dios. Esta oportunidad no se vuelve a repetir. Aprovechate, gaviota, que como me voy a tirar sin paracaídas. Sí. Y le voy a decir quién soy. Y le dije, sí, mi papá murió. Yo vengo de una familia bien pobre. Mi sueño, el enemigo los quiso destruir. Y me dijo, vea, renuncia a todo por servir a tu lado, a Dios que tú amas. Gloria a Dios. Qué bello. Y me dijo, no me interesa lo económico. Era de Dios. Lo que tú haces no tiene precio. Y yo me quiero unir al propósito para el cual fuiste llamado. Yo recuerdo que andaba unos zapatos, el caballito, polo, y yo dije, me voy a tirar ya de un solo. Y me quité los zapatos y yo recuerdo que los calcetines estaban rotos. Este es el Lisandro que soy. Pero cargo una promesa y me dijo, ya miré lo que Dios va a hacer en tu vida. Recuerdo que los hicimos novios.
Nuestro noviazgo no fue de regalos, Sí, no fue de ir a buenos restaurantes, porque no había, sí, pero sí estaba Dios. gloria. Recuerdo que un día me invitan como toda la familia, que salgamos a un restaurante a comer. Yo no quería ir porque me daba pena de que la que es mi novia me invitara. Sí, claro. Y yo no quería ir. Usted no quería ir porque no tenía para invitar a usted, entonces Sí. prefería no ir. Sí, entonces preferí quedarme mejor. Y le dije, no puedo. Y me dice, ¿por qué? No puedo. No, vámonos. Y recuerdo que yo me puse a hacer la fila. Yo sentí, por eso cuando usted me dice, ¿cómo siente un profeta? Yo siento cuando Dios está operando milagros, cuando me quebranto, cuando Ajá. siento la presencia Es la de Dios. presencia, cuando está la presencia. Ahí sé que Dios está operando Ok. algo. Ajá, ok. Porque Interesante. la persona que va a escuchar Este podcast. va a sentir, va a haber alguien que va a ser sano, va a haber alguien Amén. que Dios le va a dar una idea para emprender un negocio nuevo, va a haber Amén. alguien que de lo poco Dios lo va a llevar a lo mucho, Amén. va a haber alguien que el rumbo de su vida va a cambiar económicamente, pero Amén. solo te quiero decir algo de parte de Dios, que no se te olvide dónde Dios te encontró, Sí, sí. que todo, por mucha fama, por mucho que logre, que no se te olvide que fue la mano omnipotente de Dios operando milagros. Amén. En Recuerdo- esa ocasión entonces estaba haciendo la fila usted en el restaurante. Sí, yo sentí que Dios puso aquel sentir y me comencé a quebrantar, que me dijo, ve a hacerte fila. Y me fui a hacer fila donde estaban Ordenando. donde estaban vendiendo, donde estaban ordenando la comida. Cuando yo escuché como que decían, Elisandro, se me hace reconocida esa voz. Y están los que son mis cuñados. Sí. Y está la que es mi esposa hoy. Sí. Cuando yo sigo haciendo fila y escuché que decían Elisandro, yo, ¿quién será? Pero esta abuela se me hace reconocida. Era un empresario Que estaba en ese mismo que restaurante. lo que más tenía de dinero. Era lo que le sobraba. Sí, era lo que le sobraba. Sí. Y me dice, Elisandro, no vas a creerme, pero tengo 3 días de que he estado desesperado por verte. Desde hace un mes, Dios puso a mi familia y a la empresa, que tenemos un cheque como empresa. Recuerdo que yo no tenía cuenta porque proceso, ni sabía cómo eran los cheques, algo inesperado que alguien no sepa cómo los cheques, nunca lo había tenido en mi mano. Y recuerdo que llega y está mi esposa viendo y están mis cuñados. Y recuerdo que comienzo a ver la cifra. Aquel que lo iban a invitar termina invitando. Qué increíble, qué increíble. Entonces, En el Gloria a momento Dios. preciso. en el momento y exacto. preciso. Como dicen, Dios nunca llega tarde, llega a tiempo. A tiempo. Y Dios ha sido fiel. Hemos visto su palabra, cada palabra que Dios se cumplió. Se cumplió. Amén. Viajo con mi familia. Le pedí que mis hijas fueran inteligentes. Dios ha sido maravilloso. Comencé a estudiar. Excelente. Lo tenía calafateado. Ujú. Había un sueño. Y en medio de familia, ministerio, viajes, Sí. era como desafiante. Difícil. Había momentos que tuve que hacer un esfuerzo, dormir 2 horas, 3 horas, pero lo logré para lo que yo hago. Claro. Lo logramos. Luego había un sueño. Un día aquella mujer, a la esposa que Dios me dio, que se casó sin esperar nada a cambio, un día poder recompensarle cada proceso. Le dije hace 3 años, quiero que Dios me use para cumplirte tus sueños. Te quiero pagar la carrera que has anhelado. El otro año, mi esposa termina la carrera. Gloria. Qué alegría. Y le dije, y el día que logres la carrera, tus honorarios los vas a poner de gratis. Ujú. Para aquellos que no Para tienen servir acceso. a los que Ujú. necesitan. Porque yo sé lo que es estar
en el proceso, sé lo que es como padre muchas veces estar desesperado y no poder darle nada a tus hijos. Y yo creo que si Dios un día te permite poner algo, te confía la finanza, te confía una empresa, tú también sirves con esa empresa, porque todo es de Él. Dice el apóstol Pablo que sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo es de Él y todo vuelve a Él. Amén. Yo creo que mi vida, mi familia le pertenece a Él. Yo nada tengo. Lo único que a mí me da seguridad es tenerlo a Él, porque si Él está en mi casa, en mi familia, en mi ministerio, lo demás va a fluir. Así es. Y conocimos a mi esposa, los casamos, hemos pasado muchas historias muy bonitas. Profeta, perdón, yo tengo curiosidad de saber cómo ora un profeta. ¿Se mete a su cuarto y se encierra o va caminando, va manejando y el Señor y platica con el Señor? ¿Cómo es esa relación suya con el Señor? Cuando nos vamos a la Biblia, habían diferentes tipos de profetas. Habían unos que descendían fuego, habían otros que multiplicaban los panes, habían otros que resucitaban muertos. Yo creo que es un llamado. Y habían otros que oraban, porque cuando nos vamos a Daniel, dice que Daniel se encerraba y oraba 3 veces al día. Ajá, sí. Muchas veces me desespero por buscar la presencia de Dios. Muchas veces he estado en el mall y le digo a mi esposa, no me siento bien aquí, tengo que ir a orar, te espero en el estacionamiento, haz lo que tú vas a hacer. Y yo me quedo orando. O muchas veces es de madrugada y yo siento levantarme a orar porque me da el nombre de una persona, de una familia, me levanto a orar por esa familia. Y mi tiempo de oración no es negociable. Muchas veces estoy en países que son 15 horas más que en nuestro país. De diferencia. Sí, entonces yo tengo mi devocional, esa cita con el dueño de mi corazón no es negociable. No es negociable. Entonces, a esa hora, sea lo que sea. Y ahí es donde yo he visto muchas revelaciones de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha hecho. Recuerdo que en el proceso que estábamos con mi esposa, que me salté un poco, yo le dije a mi esposa, me dijo ella, mira, tú sírvele a Dios y cuando Dios no provea, yo te voy a mantener o te voy a suplir, no te preocupes, que tengo una tarjeta que aguanta. Aguanta. Y entonces, y le dije, conmigo no funciona eso, yo dependo de Dios. Le dije, quiero que vaya a dejar esa tarjeta a la empresa, porque gracias a Dios los ha dado una empresa Dios. Sí, y después de los procesos Dios ha sido bueno. Amén. Y me dijo, pero ¿cómo? No, usted va a trabajar en la empresa con mis cuñadas, pero usted no agarra un pavo. Porque Dios tenía que formarla a ella. Claro, por ser su esposa, porque ya no son dos, dice la palabra, es uno solo. Entonces no solo se trataba de usted, ella tenía que vivir esos procesos. Y ahí esos 14 de febrero que todo el mundo da regalos y usted no tiene nada, ahí es donde calibra el verdadero amor, va. Los conozco. Es donde se calibra el verdadero amor. Que dar un detalle es bueno. Una flor, gastar 1000 lempiras, 2000, a los 3 días está marchita o la bota. Pero una palabra llena del poder de Dios puede llenar todo. Claro, cambiar una vida todo, completa. O ponerte una escena diferente. Recuerdo que mi esposa tenía su habitación, su televisor, su aire acondicionado, y cuando viene conmigo me dice, me boté el aire acondicionado, me boté esto. No, déjelo todo, porque comenzamos de cero. Porque un día yo me quiero parar y decir que Dios suplió. Así es. No estar comprometido. Sí. Pero eso es difícil. Y recuerdo que lo primero que yo no tenía mucha ropa, una maletilla pequeña, 2 pantalones, 4 camisas y un par de zapatos, los lavaba. Recuerdo que una vez mi esposa me encontró lavando el pantalón y en la noche llegué de un evento como a las 10 de la noche y el siguiente día tenía que estar en una empresa aquí en San Pedro compartiendo la palabra, y ese día estaba lavando el pantalón para ponerme el siguiente día. El 21. Sí.
y amaneció mojado, y así me lo puse. Yo recuerdo que alguien que iba pegado a mi asiento dijo, aquí está lloviendo, dijo. Y yo me hice como que no era conmigo, ¿va? Y son de esos procesos donde como hombre de Dios, Dios te afina. Sí. Donde como hombre de Dios, Dios te enseña que aunque las vacas sean quitadas de la majada, Sí. aunque los labrados no den mantenimiento, tú te puedes gozar en él. Amén. Porque dice que esta leve tribulación es momentánea. Sí. Pero dice, pero produce un eterno peso de gloria. Sí. No mirando las cosas que son, sino las que no son, como que si fuesen. Así fue. Y Pablo, el apóstol Pablo decía, porque como pobre, pero enriqueciendo a otro, Sí. como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, como que no cuadra. Sí. Porque tal vez económicamente estaba en un proceso con un pantalón mojado. Para ir a servir el siguiente día. Pero yo miraba que me decían, cuando usted estaba hablando, el tumor se fue, el cáncer desapareció, recuerdo que en ese evento estaba en un evento y se acercó una persona y me dijo, quiero que ore porque tengo azúcar, tengo diabetes y estoy perdiendo la vista. Yo ya no sé qué color es su camisa y era una camisa roja y no le identificaba. Solo andaba los lentes como por pantalla, sí, digamos claro. así. Y me dice, pero cuando usted comenzó a hablar, yo sentí como picazón en los ojos y por eso vengo de usted porque miro que su camisa es roja, me dijo. Y yo comencé a llorar. Entonces, ¿cómo en esos momentos de proceso decir que como pobre, pero bendiciendo a otros, sí, pero como pobre, pero también poseyendo? Porque la verdadera riqueza consiste en tenerlo a Dios. Porque si lo tenemos a Dios, tenemos todo. Tenemos todo. Si los tomamos un café amargo, lo disfrutamos. Si no tenemos nada, lo disfrutamos. En el gozo del Señor. Si andamos en bus, lo disfrutamos. Sí. Entonces, también somos procesados. Totalmente. Es lo que hemos comentado, que según el llamamiento, si el llamamiento es más grande, el proceso es más grande también, porque nos tienen que afianzar la fe para tener la estatura del llamamiento. Por eso es lo que dice Pablo, como esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, para que estemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Definitivamente, todos estos procesos que usted nos cuenta y verlo ahora, pues que es un hombre que ha podido disfrutar las mieles de la bendición, porque usted nos decía al principio que eran 18 años que pasaron de procesos y pensamos eso. Toda la gente que está pasando una dificultad en este momento, que está pasando un rato amargo, queremos decirle que hay esperanza en Cristo, que así como un día Lisandro pasó momentos difíciles, vio a su familia carecer de muchas cosas, vio a su mamá sacar de una pila de agua unos refrescos porque no tenía refrigerador en su casa y nadie quiso prestársela para guardar esos refrescos. Así él anheló en su corazón que esa bendición iba a llegar y hoy ha podido ver realizados muchos sueños, ha podido ver cómo sus hijas han crecido en comodidades, cómo ha podido viajar fuera, cómo aquella palabra que le dieron un día que iba a ir por las naciones, ahora se ha confirmado cuando en esa época era una persona que ni siquiera había salido de su pueblo. O sea, no conocía más lugares que su pueblo y ahora el Señor lo ha llevado no solo a Estados Unidos, sino también a Europa. Me estuvo contando que estuvo en un partido de la Champions viendo al Barcelona jugar. Son cosas sorprendentes realmente. Es una cosa que nos enseña que de eso se trata, vivir en el Señor, de creerle, de decir, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo y la ceniza me puede levantar. A mí me gusta saber que cuando el Señor nos da una palabra, esa palabra tiene cumplimiento y que cuando estamos en el proceso debemos afirmar nuestra fe, buscar al Señor para poder ver esa promesa cumplida, ¿verdad? Quisiera que nos diera algún mensaje para todos los que nos están escuchando, lo que el Señor ponga en su corazón. Un mensaje de parte de Dios sería que lo que estás viviendo es temporal. Amén. Y lo que viene va a permanecer. Tal vez te identificas
con lo que hemos hablado, en algún área de tu vida Dios te habló, de eso estoy seguro. Sí. O tal vez estés aún mucho más en un proceso, pero el mismo que me sacó de los procesos, el mismo que hizo milagros en mi vida, en mi familia, con mi matrimonio, ese mismo Dios también es capaz de operar milagros en tu vida, en tu finanza, en tu empresa, Amén. en aquellas cosas que tú has anhelado y no han llegado, en aquellas cosas por las cuales, en aquellas cosas que te has sentido fracasado, ahí Dios va a meter su mano y va a operar milagros. Amén. Yo soy el primero que recibo con mi pequeña. Amén, esa palabra, la creemos. La verdad es que nosotros hemos visto muchos milagros en todos los ámbitos, pero creo que el milagro más grande que hemos recibido es que nuestro hogar fue restaurado, nuestros hijos ahora sirven a Dios y estamos en ese camino creyendo que cosas grandes y maravillosas vienen en nuestras vidas. Bien, queremos agradecerle al profeta Elisandro Aguilar por esta oportunidad que nos dio, por este tiempo que nos brindó. Queremos invitar a toda la audiencia a que nos comenten, que hagan sus comentarios para que nos cuenten si se identificaron con la historia de Elisandro, si están pasando algún proceso, cuéntenos. Les invitamos también a que apoyen este ministerio dándole like y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Buenas Nuevas HN, igual en todas las plataformas digitales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify también. Síganos y compartan estas transmisiones, compartan estos mensajes, porque queremos llegar a todo el mundo. Queremos enseñarles que Dios está con nosotros cuando nosotros nos disponemos a abrir nuestro corazón, a entregar todos nuestros problemas. Seguramente, como dice el profeta, como lo sabemos mi pequeña y yo, hay algunos de ustedes que están pasando procesos difíciles, pero recuerden que como Dios ha obrado en la vida de este hombre que nos ha venido a contar tantas cosas que han pasado, ciertamente llega el día de la redención, llega el día en que Dios se manifiesta y uno a uno nos va cumpliendo cada una de las promesas. Yo quiero decirle al profeta que yo tengo una palabra que todos los días en mis oraciones digo, y está en el Salmo 119. Le digo al Señor, acuérdate de la promesa que le diste a este siervo tuyo, palabra con la que me infundiste aliento. Esa es mi esperanza en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Amén. Eso es lo que yo siempre le digo al Señor. Padre, yo sé que a pesar de lo que esté pasando, de lo que sea, tu promesa me alienta a seguir adelante, agradeciéndote, luchando por ese sueño, por ese anhelo, esa eternidad que pusiste en mi corazón. Les invitamos para que nos acompañen cada semana, cada jueves, con estos mensajes para que podamos llevarlos. Agradecemos a cada uno de nuestros colaboradores. También queremos agradecer a nuestro director de cámaras y productor Aldrin Romero, a todo el staff de Novus Film. También queremos agradecer a Byron Caballero, que está también colaborando fuerte con este podcast. Queremos agradecer a los chicos de Estudio 3, nuestros queridos amigos Andrea Borjas y Brian Quintanilla, que nos han apoyado también con el logo y con las fotografías de este podcast. Y así a todos ustedes que siempre están ahí presentes, compartiendo, que siempre están apoyándonos desde el otro lado de las cámaras, desde el otro lado de sus dispositivos inteligentes. Muchas gracias. Esperamos de verdad poder seguir sembrando una semilla en sus corazones. Queremos decirles que todo lo que ustedes escuchen en este podcast, sepan que el Señor lo puede hacer en su vida y que si lo están escuchando no es una casualidad, es una diosidencia, porque Dios quiere llegar hasta sus corazones. No se olviden de seguirnos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo cargado de bendiciones.